Capítulo 2. El desván del cerebro, ¿qué es y qué contiene? Una de las creencias más extendidas sobre Holmes tiene que ver con su supuesto desconocimiento de la teoría copernicana. ¿Y qué se me da a mí el sistema solar?, responde a Watson en Estudio en Escarlata. Dice usted que giramos en torno al Sol. Que lo hiciéramos alrededor de la Luna no afectaría un ápice a cuánto soy o hago. Y ahora que ya lo sabe, haré lo posible por olvidarlo, promete. Es divertido sacar punta a esta incongruencia entre el detective que parece sobrehumano y su incapacidad de entender un hecho tan elemental que hasta un niño lo puede captar. Y es que el desconocimiento del sistema solar sería impensable en alguien a quien se tuviera por modelo del método científico. Ni siquiera la serie Sherlock de la BBC ha podido evitar incluir estas palabras en uno de sus episodios. Pero hay dos cosas que comentar sobre este supuesto desconocimiento. La primera es que no es cierto. Basta con ver las muchas referencias a la astronomía que hace Holmes en relatos posteriores. En el ritual de Musgrave habla de una bonificación para conseguir la ecuación personal. Como dicen los astrónomos, en el intérprete griego menciona la oblicuidad de la eclíptica. En los planos del Bruce Partington habla de un planeta que se sale de su órbita. La verdad es que Holmes hace uso de casi todos los conocimientos que niega tener en las primeras etapas de su amistad con el Dr. Watson y, ciñéndose al canon holmesiano, la serie Sherlock de la BBC finaliza con una nota de triunfo científico. Después de todo, Holmes sabe de astronomía y ese conocimiento resuelve el caso y salva la vida de un niño. Mi opinión es que Holmes exagera su ignorancia a propósito para dirigir nuestra atención a otra cuestión que considero mucho más importante. Su promesa de relegar al olvido el sistema solar sirve para ilustrar una analogía de la mente humana que será fundamental para el pensamiento de Holmes y para nuestra capacidad de emularlo. Momentos después del incidente copernicano, Holmes dice lo siguiente a Watson: considero que el cerebro de cada cual es como una pequeña pieza vacía que vamos amueblando con elementos de nuestra elección. Esa pieza vacía de la traducción clásica al castellano corresponde a la palabra inglesa attic, que aquí se traducirá por desván. Cuando oí hablar por primera vez de ese desván del cerebro a los 7 años de edad, en una de aquellas noches a la luz de la lumbre, enseguida me vino a la mente la cubierta en blanco y negro del libro A Leak in the Attic de Cell Silverstein, uno con esa cara ladeada que esboza una sonrisa y cuya frente se prolonga en un tejado con chimenea. A la altura del desván hay una ventana por la que asoma un rostro diminuto que mira el mundo. ¿Era eso a lo que se refería Holmes? Un pequeño desván con el techo en pendiente y un ser extraño y de cara graciosa presto a tirar del cordón para apagar o encender la luz. Resulta que no andaba muy descaminada. Para Sherlock Holmes, el desván cerebral de una persona es un espacio muy concreto, casi físico. Puede que tenga una chimenea, o puede que no. Pero sea cual sea su aspecto, es un espacio mental cuya función es almacenar los objetos más dispares. Y sí, resulta que también hay un cordón del que tirar para encender o apagar la luz. Así lo explica Holmes a Watson, un necio echa mano de cuanto encuentra a su paso, de modo que el conocimiento que pudiera serle útil, o no encuentra cabida o, en el mejor de los casos, se halla tan revuelto con las demás cosas que resulta difícil dar con él. El operario hábil selecciona con sumo cuidado el contenido del desván de su cerebro. Resulta que esta analogía es sorprendentemente acertada. Como veremos muy pronto, el estudio de la formación, la retención y la recuperación de los recuerdos ha revelado la idoneidad de la idea del desván. En los capítulos que siguen analizaremos paso a paso su papel desde el inicio del proceso de pensamiento hasta su culminación, examinando cómo actúan en cada punto su estructura y su contenido, y qué podemos hacer para mejorar su función. En líneas generales,
Podríamos decir que el desván presenta dos componentes, estructura y contenido. La estructura se refiere al funcionamiento de la mente, cómo adquiere información, cómo la procesa, cómo la clasifica y la almacena, cómo elige integrarla o no con otros contenidos ya existentes. A diferencia de un desván físico, la estructura del desván mental no es totalmente fija. Se puede expandir, aunque no indefinidamente, o se puede contraer en función de cómo lo usemos. En otras palabras, el procesamiento y el almacenamiento pueden ser más o menos eficaces. También pueden variar el método de búsqueda, como recupero la información que he guardado, y el sistema de almacenamiento, como guardo la información que he adquirido, a dónde irá, cómo se etiquetará, con qué se integrará. Todas estas variaciones tendrán unos límites. Cada desván es diferente y está sujeto a sus propias restricciones, pero dentro de esos límites puede adoptar cualquier forma en función de cómo aprendamos a usarlo. Por otro lado, el contenido del desván está formado por lo que hemos adquirido del mundo y por las vivencias que hemos tenido. Nuestros recuerdos, nuestro pasado y nuestros conocimientos son la información de la que partimos cada vez que afrontamos un reto. Y del mismo modo que lo que contiene un desván físico puede cambiar con el tiempo, nuestro desván mental no deja de incorporar y desechar elementos hasta el último momento. Cuando el proceso de pensamiento empieza, lo que guardamos en la memoria se combina con la estructura de los hábitos internos y las circunstancias externas para decidir qué se va a recuperar en cualquier momento dado. Para hacerlo, Holmes, adivinar el contenido del desván de una persona a partir de su aspecto exterior es una de las formas más seguras de determinar quién es esa persona y de qué es capaz. Como ya hemos visto anteriormente, gran parte de lo que adquirimos del mundo no está bajo nuestro control, del mismo modo que debemos imaginar un elefante rosa para darnos cuenta de que no existe. No podemos evitar pensar, aunque solo sea un instante, en el funcionamiento del sistema solar o en las obras de Thomas Carlyle si a Watson le diera por hablar de ellas. Sin embargo, sí que podemos aprender a dominar muchos aspectos de la estructura de nuestro desván desechando lo que haya entrado sin quererlo, como cuando Holmes promete olvidar a Copérnico sin tardanza, dando prioridad a lo que queremos y arrinconando lo que no, y aprendiendo a conocer sus recovecos para que no nos influyan demasiado. Puede que nunca lleguemos a ser expertos en adivinar los pensamientos más íntimos de una persona a partir de su aspecto exterior, pero si aprendemos a entender la organización y las funciones de nuestro desván mental, habremos dado el primer paso para llegar a aprovechar todo su potencial, es decir, para optimizar nuestro proceso de pensamiento de modo que cualquier decisión o acto surjan de la versión mejor y más consciente de nosotros mismos. La estructura y el contenido de nuestro desván no nos obligan a pensar como pensamos. Sucede que con el tiempo y con la práctica, con frecuencia inconsciente, pero práctica, al fin hemos aprendido a pensar así. En algún momento, y en algún nivel, hemos decidido que la atención consciente no vale la pena y hemos preferido la eficiencia a la profundidad. Quizá nos lleve el mismo tiempo, pero es posible aprender a pensar de otra forma. Y aunque la estructura básica sea fija, siempre podemos aprender a cambiar sus conexiones y sus componentes, una modificación que, por así decirlo, reconstruye el desván creando nuevas conexiones neuronales cuando cambiamos nuestros hábitos de pensamiento. Como sucede en toda renovación, para los cambios más grandes hará falta cierto tiempo. No se puede reconstruir el desván en un día, pero es probable que algunos cambios menores se empiecen a notar al cabo de unos días o en solo unas horas. Y estos cambios se darán con independencia de lo viejo que esté nuestro desván o del tiempo transcurrido desde la última limpieza a fondo. En otras palabras, el cerebro puede aprender capacidades nuevas con rapidez y durante toda la vida, no solo en la juventud. En cuanto al contenido, si bien parte de él también será fijo,
podremos seleccionar con qué nos queremos quedar y aprender a organizar el desván para que nos sea más fácil acceder a los contenidos que queramos y dejar en un rincón los que menos apreciemos o deseemos evitar. Puede que no acabemos con un desván totalmente diferente, pero seguro que se parecerá más al de Holmes. La memoria y su contenido. El mismo día que Watson se entera de las teorías de su nuevo amigo sobre la deducción, lo de las cataratas del Niágara a partir de una gota de agua y todo eso, asiste a una demostración muy convincente de su poder, su aplicación a un asesinato desconcertante. Mientras Holmes y Watson se hallan sentados hablando de un artículo, se ven interrumpidos por un mensaje de Scotland Yard. El inspector Tobias Gregson pide a Holmes su parecer sobre un caso misterioso. Un hombre ha sido hallado muerto, pero no ha tenido lugar robo alguno, ni se echa de ver cómo haya podido sorprender la muerte a este desdichado. Aunque existen en la habitación huellas de sangre, el cuerpo no ostenta una sola herida. Gregson añade, desconocemos también por qué medio o conducto vino a dar el finado a la mansión vacía. De hecho, todo el percance presenta rasgos desconcertantes. Holmes parte de inmediato a Lauriston Gardens en compañía de Watson. Realmente es un caso tan singular. Gregson y su colega, el inspector Lestrade, parecen pensar que sí. No se le compara ni uno solo de los que he visto antes, y llevo tiempo en el oficio, dice Lestrade. No hay ni una pista. Pero Holmes tiene una idea. Entonces, cae de por sí que esta sangre pertenece a un segundo individuo. Al asesino, en el supuesto de que se haya perpetrado un asesinato, dice a los dos policías. Me vienen a las mientes ciertas semejanzas de este caso con el de la muerte de Van Hansen en Utrecht, allá por el año 34. ¿Recuerda usted aquel suceso, Gregson? Gregson confiesa que no. No deje entonces de acudir a los archivos. Nada hay nuevo bajo el sol. Cada acto o cada cosa tiene un precedente en el pasado. ¿Por qué Holmes recuerda a Van Hansen y Gregson no? Es de suponer que en el pasado los dos debieron de tener conocimiento de ese caso. Después de todo, Gregson ha tenido que estudiar y formarse para ocupar su puesto actual. Uno de los dos lo ha retenido por si algún día le pudiera servir, pero para el otro es como si nunca hubiera existido. También esto nos habla de la naturaleza del desván del cerebro. Cuando se halla bajo el control del sistema Watson es como un gran revoltijo donde no brilla la luz de la atención. Puede que Gregson haya sabido de Van Hansen, pero le ha faltado la motivación y la presencia necesarias para retener ese saber. ¿Por qué habría de preocuparse por casos tan antiguos? En cambio, Holmes toma la decisión consciente y motivada de recordar casos pasados, nunca se sabe cuándo pueden venir bien. En su desván no se extravía ningún conocimiento. Ha tomado conscientemente la decisión de dar importancia a esos detalles, una decisión que se refleja en que, como y cuando recuerda algo. Se podría decir que la memoria es el punto de partida de cómo pensamos, de cómo establecemos nuestras preferencias, de cómo tomamos decisiones. El contenido del desván es lo que distingue la mente de una persona de otra cuyo desván tenga la misma estructura. Cuando Holmes habla de amueblar el desván de una manera adecuada se refiere a la necesidad de elegir con cuidado las experiencias, los recuerdos y los aspectos de nuestra vida que queremos conservar. El mismo Holmes no habría existido como lo conocemos si Sir Arthur Conan Doyle no hubiera recordado sus experiencias con el Dr. Joseph Bay cuando creó el personaje. Para Holmes, todo inspector de policía debería recordar casos pasados, incluyendo los más confusos, o es que no forman, en cierto sentido, el conocimiento más básico de su profesión. Cuando la memoria se empezó a estudiar se creía que estaba formada por engramas, huellas de recuerdos situadas en unos lugares concretos del cerebro. Con el fin de localizar uno de estos engramas concretamente,
Para el recuerdo de un laberinto, el psicólogo Carl Lasley enseñó a unas ratas a recorrerlo. Después les estirpó distintos fragmentos de tejido cerebral y las volvió a colocar en el laberinto. Aunque la función motora de algunas ratas se deterioró, las hubo que hicieron el recorrido cojeando o arrastrándose medio atontadas, ninguna llegó a olvidar el recorrido por completo, y Lasley concluyó que un recuerdo concreto no se almacenaba en un único lugar, sino en una red neuronal interconectada, algo que a Holmes le sonaría muy familiar. Hoy se considera que la memoria consta de dos sistemas, uno a corto plazo y otro a largo plazo, y si bien sus mecanismos siguen siendo teóricos, la analogía del desván, aunque sea un tipo de desván muy particular, no andará muy desencaminada. Cuando vemos algo, se codifica primero en el cerebro y luego se almacena en el hipocampo, que sería como un primer punto de acceso al desván, donde lo colocamos todo antes de saber si lo queremos guardar. Desde allí, todo lo que consideremos importante o lo que nuestra mente decida de algún modo que es conveniente guardar basándose en nuestras experiencias y directrices pasadas, es decir, en lo que solemos considerar importante, pasará a una caja, a un lugar concreto de la corteza cerebral, al espacio principal de almacenamiento del desván, la memoria a largo plazo. Esta operación se denomina consolidación. Cuando necesitamos recordar algo que ha sido almacenado previamente, la mente acude al lugar adecuado y lo saca. A veces también saca algún recuerdo adyacente o activa el contenido de toda la caja, en lo que se llama una activación asociativa. En otras ocasiones la información se traspapela y cuando la sacamos a la luz su contenido ya no es el mismo que cuando la guardamos, aunque puede que no nos demos cuenta de los cambios. En cualquier caso, le echamos un vistazo y le añadimos cualquier cosa nueva que parezca pertinente. Luego la devolvemos a su lugar con los cambios que hemos hecho. Esos pasos se denominan, respectivamente, recuperación y reconsolidación. Los detalles concretos no son tan importantes como la idea en general. Unas cosas se almacenan, otras se desechan y no llegan al desván. El cerebro determina dónde encaja cada recuerdo en función de algún sistema asociativo. Sin embargo, debemos tener presente que casi nunca recuperaremos una copia exacta de lo guardado. Con cada sacudida, el contenido de las cajas cambia y se desordena. Si guardamos un libro favorito de nuestra infancia sin el debido cuidado, cuando volvamos a buscarlo puede que la humedad haya dañado la imagen que tanto ansiamos volver a ver. Y si guardamos sin cuidado varios álbumes de fotos, las imágenes de un viaje acabarán mezcladas con las de otros. Cuantas más veces saquemos un objeto, menos polvo acumulará, se quedará encima de todo y lo tendremos más a mano, aunque no sabemos de qué puede ir acompañado cuando lo volvamos a sacar. Pero si no lo tocamos acabará sepultado en un montón del fondo, aunque un movimiento repentino en sus inmediaciones puede hacer que se suelte. Si nos olvidamos de algo el tiempo suficiente, puede que al ir a buscarlo nos sea imposible encontrarlo. Seguro que aún sigue ahí, pero estará en el fondo de una caja perdida en un rincón oscuro y no es probable que lo volvamos a encontrar. Para cultivar nuestro conocimiento de una manera activa, debemos tener presente que siempre están entrando cosas en el desván. En nuestro estado habitual no solemos fijarnos en ellas a menos que algún aspecto nos llame la atención, pero entran de todos modos. Se cuelan en su interior si no estamos atentos, si nos limitamos a recibir información de una manera pasiva y no hacemos el esfuerzo consciente de fijarnos en ella, algo que abordaremos más a fondo un poco más adelante, sobre todo si habla de cosas que en cierto modo llaman nuestra atención de una manera natural, temas de interés general, cosas de las que no podemos evitar darnos cuenta, que nos suscitan alguna emoción o que nos atraen por algún aspecto novedoso o destacable. Es demasiado fácil dejar que el mundo entre sin filtrar en el desván, poblándolo con cualquier cosa que nos llame la atención por su interés o su relevancia inmediata. Cuando nos hallamos en el estado habitual del sistema Watson no elegimos qué recuerdos almacenar.
De algún modo se almacenan solos o no, según sea el caso. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez reviviendo un recuerdo con un amigo ese día que pedimos una buena copa de helado para almorzar y luego pasamos la tarde paseando por el centro y mirando a la gente junto al río y que el amigo no sepa de qué estamos hablando? Debió de ser con alguien más, dice. Conmigo no. El helado no me va. No obstante, sabemos que pasamos ese día con él. ¿Y quién no se ha hallado en la situación contraria, en la que alguien relata un suceso o un momento vividos en común y del que no guardamos ningún recuerdo? Podemos estar seguros de que esa persona está tan convencida como nosotros de que las cosas fueron tal como las recuerda. Holmes nos advierte que esta postura es peligrosa. Antes de que nos demos cuenta, la mente se nos llenará de tanta información inservible que incluso la que solía ser útil acabará sepultada y será inaccesible, como si nunca hubiera estado allí. Es importante tener presente que, en cualquier momento dado, solo sabemos lo que podemos recordar. En otras palabras, por muchos conocimientos que tengamos no nos van a servir de nada si no los recordamos cuando es necesario. No sirve de nada que el Holmes moderno de Benedict Cumberbatch sepa algo de astronomía si no puede recordar en el momento decisivo la fecha del paso de un asteroide que aparece en un cuadro. Morirá un niño y el nuevo Holmes defraudará nuestras expectativas. No habría servido de nada que Gregson hubiera conocido el caso Van Hansen y sus andanzas en Utrecht, si no se acordara de ello en Lauriston Gardens. Cuando queramos recordar algo nos será imposible hacerlo si hay demasiadas cosas amontonadas que se interponen en el camino y se disputa nuestra atención. Podemos tratar de recordar aquel asteroide tan importante y acabar pensando en una noche en la que vimos una lluvia de estrellas o en lo que llevaba puesto la profesora de astronomía cuando nos habló por primera vez de los cometas. Todo dependerá de lo bien organizado que esté el desván, de cómo se hayan codificado los recuerdos, de las pistas o señales que activen su recuperación, de lo metódico y organizado que sea nuestro proceso de pensamiento. Una cosa es guardar algo en el desván, y otra totalmente distinta es hacerlo con la organización necesaria para poder acceder a ello cuando sea necesario. El solo hecho de haber guardado un recuerdo no significa que podamos acceder a él siempre que queramos. Es inevitable que se cuelen datos inservibles en el desván porque alcanzar un nivel de atención como el de Holmes es prácticamente imposible. Más adelante veremos que él tampoco es tan estricto. Datos en principio inservibles pueden ser valiosos en determinadas circunstancias, pero lo que sí podemos hacer es ejercer más control sobre los recuerdos que acabamos codificando. Si Watson o Gregson quisieran seguir el método de Holmes, harían bien en fijarse en la naturaleza motivacional de la codificación de los recuerdos. Recordamos más y mejor lo que nos interesa y nos motiva. Con toda seguridad, Watson recordaba muy bien su formación médica y sus diversos amoríos porque habían sido muy importantes para él y habían captado su atención. Dicho de otro modo, estaba motivado para recordarlos. El psicólogo Karim Kazan llama a este fenómeno efecto Scooter-Levy. Durante su juicio en 2007, Lewis Scooter-Levy dijo no recordar haber mencionado la identidad de cierta empleada de la CIA a ningún periodista. Los miembros del jurado no le creyeron, algo tan importante no se puede olvidar. Pero sí que se olvida. La importancia de los hechos en el momento de producirse fue ínfima en comparación con la que tuvieron después, y cuando la motivación influye más es en el momento de almacenar un recuerdo, no más adelante. La llamada motivación para recordar o MPR tiene mucha más fuerza en el momento de codificar, y si un recuerdo no se ha codificado como es debido nos costará mucho recuperarlo por muy fuerte que sea la motivación para hacerlo. Aunque cueste creerlo, puede que Libby dijera la verdad. Podemos aprovechar la MPR activando los mismos procesos conscientemente cuando sea necesario.
Si realmente queremos recordar algo, deberemos dedicarle una atención especial, decirnos a nosotros mismos quiero acordarme de esto y, si es posible, solidificar el recuerdo cuanto antes hablando de él con otra persona y si no hay nadie a quien contarlo, lo repasamos mentalmente varias veces. La cuestión es repetirlo para que se consolide. Y esta consolidación aún será más firme si manipulamos el recuerdo, si jugueteamos con él en el sentido de hacer que cobre vida mediante palabras y gestos. Por ejemplo, en un estudio, los sujetos, todos estudiantes que explicaron un material matemático después de haberlo leído una sola vez, rindieron mejor en un test posterior que los que habían leído el material varias veces. Por otro lado, cuantas más pistas tenemos sobre algo, más probable es que lo recordemos. Si Gregson hubiera centrado la atención en los detalles del caso Van Hansen en cuanto tuvo conocimiento de las imágenes, los olores y sonidos, cualquier cosa de la que se hablara ese día en el periódico y hubiera reflexionado sobre ellos, es muy probable que los recordara ahora. También pudo haber relacionado el caso con los conocimientos que ya tenía, en otras palabras, haberlo guardado en una caja o carpeta ya existente dedicada a los crímenes sangrientos o a casos de 1834, y esa asociación le habría permitido responder a la pregunta de Holmes. Habría servido cualquier cosa que distinguiera esa información, que la hiciera, de algún modo, más personal, más narrable y, sobre todo, memorable. Holmes solo recuerda los detalles que considera importantes y no hace caso del resto. Solemos creer que en cualquier momento dado sabemos lo que sabemos, pero la verdad es que en ese momento solo sabemos lo que podemos recordar. Dicho esto, ¿qué determina qué podemos recordar y qué no en cada momento dado? En otras palabras, ¿cómo activa la estructura del desván los contenidos que alberga? Los prejuicios y la estructura del desván. Es el otoño de 1888 y Sherlock Holmes está mortalmente aburrido. Lleva meses sin que se le haya presentado un caso interesante. Así que, para combatir el tedio, y para gran consternación de Watson, el detective recurre a la solución al 7% de cocaína. Dice Holmes que lo estimula y le aclara la mente, algo que necesita cuando no hay nada sobre lo que reflexionar. Calcule el coste resultante, dice Watson intentando razonar con su compañero. Quizás su mente se estimule y se excite, según usted asegura, pero es mediante un proceso patológico y morboso que provoca cambios en los tejidos y que pudiera dejar al cabo de un tiempo una debilidad permanente. ¿Sabe usted, además, qué funesta reacción se produce cuando finalizan sus efectos? Le aseguro que es un coste demasiado caro. Holmes no cede. Proporcióneme usted problemas, proporcióneme trabajo, deme los más abstrusos criptogramas o los más intrincados análisis, responde, y entonces me encontraré en mi ambiente. Podré prescindir de estimulantes artificiales. Pero odió la aburrida monotonía de la existencia. Watson insiste, pero ni sus mejores argumentos médicos hacen mella en Holmes, al menos de momento. Por suerte, en esta ocasión concreta no van a hacer falta. Un golpe seco en la puerta anuncia la entrada de su casera, la señora Urson, quien les dice que una joven, de nombre Mary Morstan, ha llegado para ver a Sherlock Holmes. Watson describe así la entrada de Mary. La señorita Morstan entró en la habitación con paso firme y mucha compostura exterior en sus maneras. Era una joven rubia, menuda, fina, con guantes largos y ataviada con el gusto más exquisito. Sus ropas, sin embargo, eran de una sencillez y falta de rebuscamiento que daban a entender unos recursos monetarios limitados. El vestido era de un gris ligeramente oscuro, sin adornos ni realces, llevaba un turbante pequeño de la misma tonalidad apagada, sin otro relieve que unas mínimas plumas blancas en un costado. Su rostro no poseía rasgos regulares ni belleza de complexión.
pero la expresión del mismo era dulce y bondadosa, y sus grandes ojos azules eran singularmente espirituales y simpáticos. A pesar de que mi conocimiento de las mujeres abarca muchas naciones y 3 continentes distintos, mis ojos nunca se habían posado en una cara que ofreciese tan claras promesas de una índole refinada y sensible. Cuando se sentó junto a Sherlock Holmes, no pude menos de fijarme en el temblor de sus labios, cómo se estremecían sus manos y exteriorizaba todos los síntomas de una intensa emoción interior. ¿Quién será esa joven? ¿Y qué querrá del detective? Estas preguntas son el punto de partida de El signo de los cuatro, una aventura que llevará a Holmes y a Watson hasta la India y las Islas Andamán, con pigmeos y marineros con pata de palo. Aunque antes de esto, está la joven misma, quién es, qué representa, a dónde los llevará. Un poco más adelante examinaremos el primer encuentro entre Mary Holmes y Watson, y compararemos las reacciones tan diferentes de los dos al conocerla. Pero primero retrocedamos un poco para considerar qué sucede en el desván de nuestra mente cuando nos enfrentamos por primera vez a una situación o, como en el caso de El signo de los cuatro, vemos por primera vez a una persona. ¿Cómo se activan los contenidos de los que acabamos de hablar? Desde el principio, nuestro pensamiento se rige por la estructura de nuestro desván mental, las maneras habituales de pensar y de actuar, la manera de aprender, con el tiempo, a mirar y juzgar el mundo, los prejuicios, los sesgos y las reglas heurísticas que determinan la percepción intuitiva e inmediata de la realidad. Aunque, como acabamos de ver, los recuerdos y las experiencias almacenadas en el desván varían mucho de una persona a otra, las pautas de activación y recuperación son muy similares e influyen en el proceso de pensamiento de una manera previsible y característica. Y si estas pautas habituales indican algo, es esto, que a nuestra mente nada le gusta más que sacar conclusiones. Imaginemos que nos hallamos en una fiesta. Estamos con un grupo de amigos y conocidos charlando alegremente con un vaso en la mano cuando vemos que un desconocido se dispone a unirse a la conversación. Con toda seguridad, antes de que abra la boca, incluso antes de que llegue hasta el grupo, ya nos habremos formado una impresión bastante completa, aunque posiblemente inexacta, del desconocido como persona. ¿Cómo viste? ¿Lleva una gorra de béisbol? Si nos gusta mucho el béisbol, será un tío estupendo. Si el béisbol no nos dice nada, el tío será un tostón. ¿Cómo anda? ¿Cómo es su porte? ¿Qué aspecto tiene? Vaya, ya empieza a quedarse calvo. ¡Qué palo! No creerá que tiene algo en común con gente joven y enrollada como nosotros. También es probable que nos hayamos fijado en qué otros aspectos se parece a nosotros o no. ¿Es del mismo sexo? ¿La misma raza? ¿La misma clase social? ¿Los mismos medios económicos? E incluso habremos deducido algo sobre su personalidad. ¿Es tímido? ¿Extrovertido? ¿Nervioso? ¿Seguro de sí mismo basándonos únicamente en su aspecto y su conducta? ¿O puede que el desconocido sea una desconocida, que lleve el pelo teñido del mismo tono azul que la mejor amiga de nuestra infancia justo antes de que dejáramos de hablarnos, que desde entonces hayamos creído que ese color de pelo es señal de una ruptura inminente y que ahora, de repente, todos esos recuerdos se agolpen en nuestra mente y deformen la impresión que nos hacemos de esa persona que no tiene nada que ver? En realidad, no nos hemos fijado en nada más. Cuando el desconocido o la desconocida empiezan a hablar, afinamos los detalles, cambiando algunos, ampliando otros o suprimiendo unos pocos. Pero la primera impresión, la que nos hemos formado en cuanto hemos visto a la persona, seguirá siendo prácticamente la misma. ¿En qué se ha basado esa impresión? ¿Realmente se ha basado en algo sustancial? Recordemos que el simple color del pelo ha desencadenado un torrente de recuerdos. Cuando vemos a esa persona desconocida,
Cada pregunta que nos hacemos y cada detalle que observamos entra flotando, por así decirlo, por la pequeña ventana del desván y prepara o preactiva en nuestra mente unas asociaciones concretas que son las responsables de que nos formemos una impresión de alguien que no conocemos y con quien nunca hemos hablado. Prácticamente nadie se libra de estos prejuicios. El test de asociación implícita, Implicit Association Test UJAT, mide la distancia entre nuestras actitudes conscientes, aquellas de las que tenemos conciencia, y las inconscientes, las que forman la estructura invisible de nuestro desván y están más allá de nuestra conciencia inmediata. El YAT permite comprobar la existencia de prejuicios implícitos hacia toda una variedad de grupos, aunque lo más habitual es determinar la existencia de prejuicios raciales, observando los tiempos de reacción para asociaciones entre atributos positivos y negativos y fotografías de representantes de los grupos. Ciertos pares de atributos se representan mediante una misma clave, por ejemplo, el par euroamericano bueno se asocia a una clave y el par afroamericano malo se asocia a una clave E. Otras veces los pares cambian y la I es para el par afroamericano bueno, y la E para el par euroamericano malo. La velocidad de categorización de una persona en cada una de estas variantes determina su grado de prejuicio implícito. En el caso de los prejuicios raciales, si alguien categoriza con más rapidez el par euroamericano bueno que el par afroamericano malo indica que alberga un prejuicio racial implícito. 2. Los resultados son muy sólidos y se han comprobado en repetidas ocasiones. Incluso las personas que se autopuntúan muy bajo en una escala de prejuicio, por ejemplo, puntúe en una escala de 4 puntos que va de muy femenino a muy masculino, si asocia usted la palabra carrera más a masculino que a femenino, presentan unas diferencias en los tiempos de reacción del YAT que dicen algo muy distinto. En las actitudes hacia la raza del YAT, cerca del 68% de más de 2,5 millones de participantes han mostrado una pauta de prejuicio. En la actitud hacia la edad, preferir las personas jóvenes a las de edad avanzada, el resultado es de un 80%. En la actitud hacia las personas discapacitadas, es decir, preferencia por personas intactas, es de un 76%. Para la orientación sexual, preferencia por las personas heterosexuales respecto a las homosexuales, es del 68%. Para el peso, preferir las personas delgadas a las obesas, es del 69%. Y la lista sigue y sigue. La cuestión es que los prejuicios que albergamos en cualquier momento dado nuestra manera de ver el mundo influyen en nuestras decisiones y conclusiones, en las evaluaciones que hacemos y en lo que elegimos. Con esto no quiero decir que siempre actuemos en función de nuestros prejuicios, somos plenamente capaces de resistir los impulsos básicos de nuestro cerebro. Pero lo que está claro es que los prejuicios surgen de un nivel muy básico. Y por mucho que protestemos diciendo que no tenemos prejuicios, lo más probable es que los tengamos. Prácticamente nadie es inmune a ellos. El cerebro humano viene cableado de origen para hacer juicios con rapidez y está equipado con vías secundarias y atajos que simplifican la tarea de percibir y evaluar la infinidad de estímulos que recibimos del entorno a cada instante. Y es lógico que sea así. Si nos fijáramos en cada estímulo nos quedaríamos atascados, perdidos. No pasaríamos de esa primera evaluación y prácticamente no podríamos hacer ningún juicio. El mundo se haría demasiado complejo con demasiada rapidez. Como dijo William James, recordarlo todo sería tan terrible como no recordar nada. Cuesta mucho cambiar la manera de ver el mundo, y los prejuicios son extraordinariamente difíciles de erradicar. Pero esto no significa que sean inalterables o inmutables. Los resultados del YAT se pueden mejorar por medio de ejercicios mentales y otros tipos de intervención centrados en los prejuicios en cuestión. Claro está. Por ejemplo,
Si antes de pasar un jack sobre el prejuicio racial mostramos imágenes de personas de raza negra disfrutando de un picnic, la puntuación se reducirá significativamente. Tanto Holmes como Watson pueden formarse opiniones y hacer juicios con rapidez, pero los atajos que utilizan sus cerebros no podrían ser más diferentes. Watson personifica el cerebro en su estado natural o por defecto, es decir, la estructura de las conexiones de la mente en su estado habitual, básicamente pasivo. Y Holmes personifica el estado que el cerebro y la mente pueden lograr. Nos dice que es posible recablear su estructura para liberarnos de las reacciones instantáneas que nos impiden juzgar el entorno con más objetividad y rigor. Consideremos, por ejemplo, un estudio que se hizo con el jack para determinar los prejuicios de un grupo de médicos. Primero se enseñó a cada médico una fotografía de un hombre de 50 años de edad que en unos casos era de raza blanca y en otros de raza negra. A continuación se les pidió que imaginaran que el hombre de la foto era un paciente que presentaba unos síntomas parecidos a los de un ataque al corazón. ¿Cómo lo tratarían? Cuando hubieron respondido, se les pasó el yat racial. En cierto sentido, los resultados fueron los esperados. La mayoría de los médicos mostraron algún grado de prejuicio en el yat. Pero también se observó algo muy interesante, el prejuicio reflejado en el test no coincidía necesariamente con el manifestado al tratar al paciente. Por término medio, los médicos tendían a recetar los fármacos necesarios por igual, con independencia de la raza del paciente y, por extraño que pueda parecer, los médicos con más prejuicio racial según el YAT trataron a los dos grupos con más equidad que los médicos con menos prejuicio. Lo que lleva a cabo el cerebro en el nivel instintivo y nuestra forma de actuar no son lo mismo. ¿Significa esto que los prejuicios de los médicos habían desaparecido, que su cerebro no se había precipitado a sacar conclusiones basadas en asociaciones implícitas que se habían formado en el nivel de cognición más básico? Seguramente no. Pero sí significa que una motivación adecuada puede contrarrestar un prejuicio y hacer que no influya en la conducta. El hecho de que el cerebro se precipite a sacar conclusiones no tiene por qué determinar nuestra manera de actuar. Dicho de otro modo, podemos controlar nuestra conducta si así lo queremos. Lo que sucede cuando vemos al desconocido en la fiesta es exactamente lo mismo que le sucede a alguien tan avesado a la observación como Sherlock Holmes. Pero igual que los médicos han aprendido con el tiempo a dar importancia a unos síntomas y a descartar otros por irrelevantes, Holmes ha aprendido a filtrar los instintos de su cerebro, a separar los que deben intervenir cuando se forma la impresión de un desconocido de los que no. ¿Cómo lo hace? Para verlo regresaremos a El signo de los cuatro, cuando Mary Morstan, la misteriosa visitante, hace su primera aparición. ¿Ven Holmes y Watson a Mary de la misma manera? De ningún modo. Watson se fija antes que nada en su aspecto y comenta que es extraordinariamente atractiva. Eso no importa, dice Holmes. Es de primordial importancia no dejar que nuestro razonamiento resulte influido por las cualidades personales, explica. Para mí el cliente es una simple unidad, un factor del problema. Los factores personales son antagónicos del razonar sereno. Le aseguro que la mujer más encantadora que yo conocí fue ahorcada por haber envenenado a 3 niños pequeños para cobrar el dinero del seguro. En cambio, el hombre físicamente más repugnante de todos mis conocidos es un filántropo que lleva gastado casi $250,000 en los pobres de Londres. Pero Watson insiste. Sin embargo, en este caso, Holmes niega con la cabeza. Nunca excepciones. La excepción rompe la regla. Lo que quiere decir Holmes está muy claro. Sin duda, sentiremos emociones. Y no es probable que podamos posponer las impresiones que se forman de una manera casi automática.
Creo que es una de las jóvenes más encantadoras que he conocido, dice Holmes de Miss Morstan, todo un cumplido viniendo de él. Pero lo que no debemos permitir es que esas impresiones nublen el razonamiento objetivo. Pero el amor es un estado emotivo, y todo lo emocional resulta opuesto al razonar frío y sereno, que yo coloco por encima de todas las cosas, añade Holmes de inmediato tras mencionar el encanto de Mary. Podemos reconocer su presencia, pero luego, de una manera totalmente consciente, habrá que dejarlas de lado. Podemos reconocer que la desconocida nos recuerda a aquella amiga convertida en enemiga de secundaria, y luego no pensar más en ella. Ese equipaje emocional no tiene la importancia que creemos que tiene. Y no pensemos nunca que algo es una excepción, porque no lo es. Pero en la práctica puede llegar a ser muy difícil aplicar estos principios de no tener en cuenta las emociones y de no hacer ninguna excepción. Watson quiere pensar lo mejor de la joven que lo ha cautivado y atribuiría cualquier defecto a circunstancias adversas. Su mente indisciplinada transgrediría las reglas de Holmes sobre la percepción y el razonamiento adecuados, haría una excepción, cedería a la emoción y fracasaría por completo en lograr esa fría imparcialidad que Holmes ha convertido en su mantra. Watson ya se encuentra predispuesto desde el principio a formarse una buena imagen de Mary. Antes de que la joven aparezca está relajado y alegre, bromeando como de costumbre con su compañero de piso. Y, para bien o para mal, ese estado de ánimo influirá en su juicio. Es el fenómeno llamado heurística afectiva, pensamos en función de cómo nos sentimos. Un estado alegre y relajado contribuye a una visión del mundo más abierta y menos prudente. Watson no sabe que hay una persona a punto de llegar, pero ya está predispuesto a que esa persona le caiga bien. ¿Y qué sucede cuando entra la joven? Pues lo mismo que en la fiesta de antes. Cuando vemos a un desconocido, nuestra mente inicia una pauta de activación previsible que está predeterminada por nuestras experiencias pasadas, nuestros objetivos actuales incluyendo la motivación y nuestro estado de ánimo. Cuando Mary Morstan entra en el 221B de Baker Street, Watson ve a una joven rubia, menuda, fina, con guantes largos y ataviada con el gusto más exquisito. Sus ropas, sin embargo, eran de una sencillez y falta de rebuscamiento que daban a entender unos recursos monetarios limitados. Inmediatamente, esa imagen despierta en él los recuerdos de otras jóvenes rubias y delicadas que conoce, y no las frívolas, claro, sino las sencillas, las que en lugar de restregarte su belleza por la cara la difuminan con un vestido gris ligeramente oscuro, sin adornos ni realces. Eso hace que Mary tenga una expresión dulce y bondadosa, con sus grandes ojos azules singularmente espirituales y simpáticos. Watson concluye su panegírico inicial con estas palabras: a pesar de que mi conocimiento de las mujeres abarca muchas naciones y 3 continentes distintos, mis ojos nunca se habían posado en una cara que ofreciese tan claras promesas de una índole refinada y sensible. De inmediato, el buen doctor ha saltado del color del pelo, de su tez y de su forma de vestir a un juicio sobre su carácter que va mucho más lejos. Puede que el aspecto de Mary sugiera sencillez, pero dulzura, espiritualidad, bondad, simpatía, refinamiento y sensibilidad, Watson carece totalmente de base para esos juicios. Lo único que ha hecho Mary es entrar en la sala y aún no ha dicho ni una palabra en su presencia. Pero ya han entrado en juego una serie de prejuicios que compiten entre sí para crear una imagen completa de esta desconocida. En un momento, Watson ha recurrido a su experiencia, al parecer amplísima, a las enormes cajas de su desván que llevan la etiqueta mujeres que he conocido, para dotar de personalidad a la recién llegada. Y aunque su conocimiento de las mujeres abarque 3 continentes distintos, no por ello hemos de creer que, en este caso,
su evaluación sea precisa a menos que se nos diga que Watson siempre ha juzgado con éxito el carácter de una mujer a primera vista, cosa de la que me permito dudar. Watson olvida de manera muy oportuna lo mucho que tardó en llegar a conocer a sus anteriores parejas, suponiendo que llegara a conocerlas. Tengamos en cuenta que Watson está soltero, acaba de volver herido de la guerra y prácticamente carece de amistades. ¿Qué estado motivacional cabría esperar que fuera habitual en él? Por otro lado, si estuviera casado y fuera una persona de éxito y muy conocida, veríamos su juicio de Mary con otros ojos. Esta tendencia, la heurística de la disponibilidad, es frecuente y muy poderosa. En cualquier momento dado, nuestra mente usa lo que tiene más a mano. Y cuanto más fácil de recordar sea algo, más creeremos en su aplicabilidad y en su verdad. En una de las demostraciones clásicas de este efecto, los sujetos de un estudio que habían leído nombres de personas desconocidas para ellos en el pasaje de un libro, más adelante creyeron, sin dudar de la exactitud de su juicio, que eran nombres de famosos por el simple hecho de que podían recordarlos con facilidad. La facilidad de su recuerdo era prueba suficiente para ellos y no se pararon a pensar que esta disponibilidad debida a la anterior lectura de los nombres pudiera ser la causa de la sensación de familiaridad. Diversos estudios han demostrado que cuando hay algo en el entorno, una imagen, una persona o una palabra que actúa como preactivador, podemos acceder mejor a otros conceptos relacionados con ese algo. En otras palabras, esos conceptos se han hecho más asequibles y tendemos a dar esos conceptos por válidos con independencia de que lo sean o no. El encanto de Mary desencadena una cascada de asociaciones en el cerebro de Watson que generan una imagen mental de la joven que no tiene por qué parecerse a la real. Cuanto más encaje Mary con las imágenes suscitadas, la heurística de la representatividad, más fuerte será la impresión para Watson y más seguro estará de su objetividad. Añadamos a esto que toda información adicional parece sobrar. Por ejemplo, no es probable que el galante doctor se haga preguntas como estas: ¿cuántas mujeres ha conocido que fueran refinadas, sensibles, espirituales, simpáticas y bondadosas, todo a la vez? ¿Y hasta qué punto es normal encontrarse con una persona así teniendo en cuenta la población en general? Me atrevo a decir que no mucho, ni siquiera teniendo en cuenta las de pelo rubio y ojos azules, que al parecer son señales inequívocas de espiritualidad y todo lo demás. ¿Y a cuántas mujeres recuerda en total cuando ve a Mary? ¿A una? ¿A dos? ¿A 100? ¿Cuál es el tamaño total de su muestra? De nuevo me atrevo a decir que no muy grande y además, seguro que estará muy sesgada. Aunque no sabemos qué asociaciones precisas se activan en la mente del doctor cuando ve a Mary por primera vez, sin duda habrán sido las más recientes, el llamado efecto de recencia, las más destacadas o memorables, y todas esas rubias de ojos azules pero sosas y poco interesantes. Dudo mucho que ahora las recuerde, es como si no hubieran existido, y las más familiares aquellas a las que su mente ha vuelto con más frecuencia, aunque, como he dicho antes, es probable que no sean las más representativas. Todas esas asociaciones han influido en la impresión que Watson se ha hecho de Mary. Lo más probable es que de ahora en adelante haga falta un terremoto, y de los buenos, para que Watson modifique esta impresión inicial. Su perseverancia aún será más fuerte por la naturaleza física del desencadenante inicial, y es que el rostro es el rasgo con más fuerza de una persona, el que da origen a más actos y asociaciones que se resisten a desaparecer. Para ver el poder del rostro en acción, observemos estas dos fotografías. Primero, ¿qué cara nos parece más atractiva? Y segundo, ¿qué persona nos parece más capaz? Si el lector viera estas fotografías durante una décima de segundo, lo más probable es que su opinión coincidiera con la de las muchas otras personas a las que también he hecho esta prueba. Y no son caras elegidas al azar.
Son las caras de dos candidatos políticos rivales que se presentaron por Wisconsin en las elecciones al Senado de los Estados Unidos de 2004. La evaluación que hayamos hecho de su capacidad, un indicador de su fortaleza y formalidad, casi siempre predecirá al ganador, el hombre de la izquierda. En cerca del 70% de los casos, las evaluaciones de la capacidad tras una exposición de un segundo predicen los resultados reales de unas elecciones. Este fenómeno se ha observado en elecciones realizadas en una gran variedad de países, desde los Estados Unidos a Gran Bretaña, Finlandia, México, Alemania o Australia. El cerebro decide quién nos puede representar mejor basándose en el resplandor de una sonrisa o la fuerza de una barbilla. Uno de los mejores ejemplos es el de Warren G. Harding, el presidente de los Estados Unidos con la mandíbula más cuadrada y perfecta que ha existido. Sucede que estamos cableados para hacer, precisamente, lo que no deberíamos, apresurarnos a sacar conclusiones a partir de pistas muy sutiles de las que no llegamos a ser conscientes. Y las repercusiones de esto se extienden a situaciones mucho más serias que el hecho de que Watson se fíe demasiado del bello rostro de una clienta. Desprevenido, a Watson le es imposible recurrir al razonar frío y sereno que Holmes parece tener siempre a mano. Del mismo modo que una impresión fugaz de la capacidad puede determinar nuestro voto, la evaluación inicial tan positiva que Watson hace de Mary forma el eje en torno al que añadirá más detalles que refuercen esa impresión. Sus posteriores juicios estarán muy influenciados por los efectos de esta primacía o persistencia de las primeras impresiones. Estando tan rebosante de optimismo, es mucho más probable que Watson sea víctima del efecto de halo por el que si un rasgo, en este caso, el aspecto físico nos parece positivo, es probable que también nos parezcan positivos otros rasgos y que rechacemos inconscientemente aquellos que no encajen. También será vulnerable al clásico sesgo de correspondencia, creerá que todo lo negativo de Merck se debe a circunstancias externas, el estrés, la mala suerte, lo que sea, y que todo lo positivo es un fiel reflejo de su carácter. Todo lo bueno será obra de ella, lo malo se deberá al entorno. ¿Y la casualidad o la suerte? No tienen importancia. Y saber que, por regla general, somos muy malos haciendo cualquier clase de predicción sobre un suceso o una conducta, tampoco hará que su impresión varíe. En realidad, es probable que a diferencia de Holmes ni siquiera haya contemplado esta posibilidad ni evaluado su propia capacidad. Seguramente, Watson seguirá ignorando por completo los aros por los que debe pasar su mente para mantener una impresión coherente de Mary, para formar una narración basada en datos aislados que tenga sentido y cuente una historia atractiva. Y en una especie de profecía autocumplida que, en potencia, podría tener consecuencias adversas, su conducta podrá hacer que Mary actúe de una manera que confirme la impresión que tiene de ella. Si trata a Mary como si fuera un ángel de hermosura, es probable que ella responda con una sonrisa angelical. Empezamos creyendo que lo que percibimos es real y acabamos obteniendo lo que esperamos. Y, mientras tanto, no somos conscientes de haber hecho nada salvo actuar de una forma totalmente racional y objetiva. Es la perfecta ilusión de validez y su impacto es muy difícil de soslayar incluso en circunstancias que van contra toda lógica. Por ejemplo, quienes hacen entrevistas para cubrir un puesto de trabajo tienden a tomar una decisión sobre los candidatos al cabo de unos minutos, a veces muy pocos de conocerlos. Y aunque la conducta posterior de un candidato contradiga esa impresión, sigue siendo poco probable que cambien de opinión por muy claras que puedan ser las señales. Imagine el lector que debe decidir sobre la idoneidad de que una persona, llamémosla a mí, entre a formar parte de su equipo. Antes, sin embargo, le daré un poco de información sobre ella. En primer lugar, le diré que a mí es una chica muy inteligente y trabajadora. Hagamos un alto aquí. Lo más probable es que el lector esté pensando, vale,
fantástico, seguro que estará muy bien trabajar con ella. Lo que más valoro de un compañero de trabajo es que sea una persona inteligente y trabajadora. Pero ¿qué ocurre si a esa información añado que es tosuda y envidiosa? Ahora ya no parece tan buena, ¿verdad? Sin embargo, la impresión inicial tendrá tanta fuerza que lo más probable es que el lector no tenga en cuenta la segunda información y dé más peso a la primera. Y todo se debe a la impresión inicial. Si ahora invirtiéramos el orden de presentación sucedería exactamente lo contrario, por muy inteligente y trabajadora que pueda ser a mí, la idea de que es una persona envidiosa y tosuda se acabará imponiendo. Veamos otro ejemplo, consideremos estas descripciones de una misma persona. Inteligente, hábil, trabajadora, cordial, decidida, práctica, prudente. Inteligente, hábil, trabajadora, fría, decidida, práctica, prudente. Las dos descripciones solo difieren en un atributo, la persona es cordial o es fría. Pero cuando los participantes en un estudio oyeron solo una de las dos descripciones y se les pidió que eligieran qué par de cualidades describían mejor a esa persona de una lista de 18 pares de la que se debía elegir una cualidad de cada par, se observó que la impresión final que producían las dos descripciones era diferente. Los sujetos tendieron a considerar que la primera persona era generosa y la segunda no. Habrá quien diga que la generosidad es un aspecto inherente a la cordialidad y que es lógico que los sujetos respondieran así. Pero los participantes fueron más lejos y atribuyeron a la primera persona unas cualidades positivas que no tenían nada que ver con que fuera cordial. No solo la consideraban más sociable y popular que la segunda, algo también bastante lógico, sino también mucho más sabia, divertida, buena, humana, atractiva, altruista, imaginativa y feliz. Así es la diferencia que puede llegar a suponer una sola palabra, puede distorsionar totalmente nuestra percepción de una persona aunque las otras cualidades sean iguales. Y esa primera impresión será tan duradera como la fascinación que siente Watson por el pelo, los ojos y la forma de vestir de Mary, que seguirán distorsionando la imagen que tiene de ella como ser humano y su percepción de lo que es y no es capaz de hacer. Nos gusta ser consecuentes, y no nos gusta equivocarnos. Sin embargo, las impresiones iniciales suelen tener un impacto enorme con independencia de la información que después podamos obtener. ¿Y qué podemos decir de Holmes? Cuando Mary se acaba de marchar, Watson exclama, ¡qué mujer tan extraordinariamente atractiva! La respuesta de Holmes es simple, ¿de veras? Dice, no me fijé. Y luego sigue con su exhortación a la prudencia para que las cualidades personales no nos nublen el juicio. Nos está diciendo Holmes que, literalmente, no se ha fijado. Todo lo contrario. Ha observado los mismos detalles físicos que Watson y es probable que muchos más. Lo que no ha hecho es la misma evaluación que Watson, la de que Mary es una mujer atractiva. Al decir esto, Watson ha pasado de la observación objetiva a la opinión subjetiva tiñendo los datos físicos de tonos emocionales. Y es esto, precisamente, contra lo que advierte Holmes. Puede que Holmes llegue a admitir la naturaleza objetiva del atractivo de Mary, aunque el lector recordará que Watson empieza diciendo que no poseía rasgos regulares ni belleza de complexión, pero, a renglón seguido, desecha esta observación por irrelevante. Holmes y Watson no solo difieren en las cosas que alberga cada uno en su desván, en uno hallamos el mobiliario adquirido por un detective que se tiene por solitario y al que le encantan la música y la ópera, fumar en pipa, las prácticas de tiro en interior, los libros más abstrusos de química y la arquitectura renacentista. El mobiliario del otro es el de un médico militar que se tiene por mujeriego y al que le encantan las buenas cenas y las buenas veladas. También difieren en la manera en que su mente organiza ese mobiliario. Holmes conoce los prejuicios y sesgos de su desván como la palma de su mano o las cuerdas de su violín.
Sabe que si se fija en una sensación agradable bajará la guardia. Sabe que si se deja atrapar por una característica física secundaria correrá el riesgo de perder la objetividad en el resto de su observación. Sabe que si se forma una impresión con demasiada rapidez correrá el riesgo de pasar por alto gran parte de los detalles que la contradigan y de prestar más atención a todo aquello que la confirme. Y sabe lo fuerte que puede ser el impulso de actuar en función de un prejuicio. Por lo tanto, opta por ser muy selectivo con lo que deja entrar en su mente. Y esto se aplica tanto a los elementos que ya existen como a los que compiten por entrar a través del hipocampo para abrirse camino hasta la memoria a largo plazo. Y es que siempre deberíamos tener presente que toda experiencia, todo aspecto del mundo en el que fijamos la atención, es un recuerdo a punto de formarse, un mueble nuevo para el desván, una imagen que añadir a un archivo, algo que acomodar en un espacio ya abarrotado. No podemos impedir que la mente forme juicios básicos, ni controlar toda la información que retenemos. Pero sí podemos conocer mejor los filtros que guardan la entrada al desván y usar la motivación para prestar más atención a lo que sea importante para nuestros objetivos. Holmes no es un autómata, como le dice un Watson herido porque no comparte su entusiasmo por Mary. Un día, Holmes también calificará a una mujer Irene Adler de excepcional, pero solo porque lo ha derrotado en una lucha de ingenio y demuestra ser el mejor adversario hombre o mujer que nunca ha tenido. Sucede que Holmes entiende que todo forma parte de un paquete que se puede deber tanto al carácter como a las circunstancias con independencia de su valor. También sabe que el espacio del desván es muy valioso y que debemos ponderar con cuidado que añadimos a los archivos de nuestra mente. Volvamos a la persona desconocida de la fiesta. ¿Cómo se habría desarrollado el mismo episodio tomando como guía el método de Holmes? Vemos la gorra de béisbol o el mejón azul y se empieza a formar una variedad de asociaciones positivas o negativas. Tenemos la sensación de que queremos dedicar tiempo o no a conocer mejor a esa persona. Pero antes de que abra la boca nos detenemos un momento para distanciarnos un poco de nosotros mismos o mejor dicho, para dar un paso más hacia nosotros mismos, para ver que los juicios que hemos hecho tienen que venir de algún lugar siempre lo hacen y echar otro vistazo a la persona que se nos acerca. Supongamos que nuestra impresión es negativa. Desde un punto de vista objetivo, ¿hay algo en lo que basar esta impresión? ¿Acaso tiene cara de pocos amigos? ¿Ha apartado a alguien de un codazo? No. Entonces es que esa impresión se debe a otra cosa. Si reflexionamos un poco quizá determinemos qué es la gorra de béisbol o el mejón. O quizá no. En cualquier caso, habremos admitido que ya estábamos predispuestos a que no nos gustara alguien a quien aún no conocemos, y también habremos admitido que debemos corregir esa impresión aunque, quién sabe, puede que haya sido acertada. Con todo, si la volvemos a tener ya estará basada en datos objetivos porque habremos dado a la persona la oportunidad de hablar, así podremos observar cómo es debido los detalles de su aspecto, sus palabras, sus gestos. Una serie de indicios que trataremos teniendo presente que en algún nivel y en algún momento hemos optado por dar más peso a unos detalles que a otros, algo que con los nuevos datos deberemos reconsiderar. Y quizá veamos que esa chica no tiene nada que ver con aquella amiga. O que, aunque el béisbol no nos guste, el desconocido es alguien a quien vale la pena conocer mejor. O puede que la primera impresión fuera acertada. Pero el resultado final no es tan importante como el hecho de que hayamos reconocido que ninguna impresión con independencia de que sea positiva o negativa y de la certeza que podamos tener surge de la nada. Al contrario, toda impresión que llega a la conciencia lo hace teñida por la interacción entre el desván mental y el entorno. Y aunque no podemos evitar que esos juicios y esas impresiones se formen, sí que podemos aprender a entender nuestro desván, sus tendencias,
sus peculiaridades y su idiosincrasia para intentar, en la medida de lo posible, que el punto de partida para juzgar a una persona, observar una situación o tomar una decisión se dé en un momento más neutral y adecuado. El entorno y el poder de lo incidental. En el caso de Mary Morstan o de la persona desconocida de la fiesta hay unos detalles del aspecto físico que activan unos prejuicios, unos detalles que son intrínsecos a la situación. Sin embargo, en otras ocasiones los prejuicios son activados por factores que no tienen relación con lo que estamos haciendo y que son bastante traicioneros. Aunque pueden escapar totalmente a nuestra conciencia y en muchas ocasiones por esta misma razón y ser irrelevantes para lo que estamos haciendo, quizás influyan en nuestro criterio con gran facilidad y de una manera muy profunda. El entorno nos preactiva, nos predispone o prepara a cada instante. En el misterio de Copper P.E.S., Watson y Holmes viajan en tren y cuando se acercan a Aldershot Watson ve pasar las casas por la ventana. ¡Qué hermoso y lozano se ve todo! Exclamé con el entusiasmo de quien acaba de escapar de las nieblas de Baker Street. Pero Holmes meneó la cabeza con gran seriedad. Ya sabe usted, Watson dijo, que una de las maldiciones de una mente como la mía es que tengo que mirarlo todo desde el punto de vista de mi especialidad. Usted mira esas casas dispersas y se siente impresionado por su belleza. Yo las miro, y el único pensamiento que me viene a la cabeza es lo aisladas que están, y la impunidad con que puede cometerse un crimen en ellas. Holmes y Watson miran las mismas casas, pero lo que ven es totalmente diferente. Aunque Watson llegara a adquirir las dotes de observación de Holmes, la experiencia inicial seguiría siendo diferente porque los recuerdos y los hábitos de Watson no solo son totalmente distintos de los de Holmes, también son distintos los estímulos del entorno que atraen su mirada y determinan la dirección de su pensamiento. Antes de que Watson prorrumpa en sus exclamaciones de admiración por las casas que ve desde el tren, el entorno ya ha preactivado su mente para que piense de una manera dada y se fije en determinadas cosas. Mientras se hallaba sentado en silencio en el compartimento del tren, ha percibido el atractivo del paisaje, del hermoso día de primavera, con un cielo azul claro, salpicado de nubecillas algodonosas que se desplazaban de oeste a este. Lucía un sol muy brillante y el aire tenía un frescor estimulante que aguzaba la energía humana. Y entonces, entre la vegetación nueva y reluciente de la primavera, aparecen las casas. ¿Qué hay, entonces, de sorprendente en que el mundo que ve Watson esté bañado en un resplandor de optimismo? Lo agradable del entorno inmediato preactiva en su mente una actitud positiva. Pero esa actitud mental es totalmente irrelevante para la formación de otros juicios. Las casas seguirían siendo las mismas aunque Watson estuviera triste y deprimido, solo cambiaría su forma de percibirlas, podrían parecerle grises y solitarias. En este caso concreto importa muy poco la impresión que tenga Watson de las casas. Pero, por poner un ejemplo, y si tuviera esa impresión tan positiva antes de acercarse a una para pedir usar el teléfono, para realizar una encuesta o para investigar un delito, en este caso, la seguridad de las casas adquiere mucha más importancia. ¿O es que nos gustaría llamar a una puerta sobre todo estando solos si existiera la posibilidad de que quien nos la abra no abrigue buenas intenciones? Más nos valdrá haber acertado al juzgar la casa solo porque hacía un día espléndido. Igual que debemos tener presente la influencia inconsciente que pueden ejercer en nuestro juicio los contenidos del desván mental, también debemos tener muy presente la influencia que puede ejercer el mundo exterior. El hecho de que algo no se encuentre en el desván no significa que no pueda hacer mella en nuestro juicio. Los entornos objetivos no existen. Solo existe nuestra percepción de ellos, una percepción que depende en parte de las formas habituales de pensar, la actitud de Watson, y en parte de las circunstancias inmediatas el día primaveral.
pero nos cuesta tomar conciencia de la influencia que pueden llegar a ejercer los filtros del desván en nuestra manera de interpretar el mundo. En cuanto a ceder al encanto de un día soleado de primavera, no cabe culpar a Watson de ello porque se trata de una reacción de lo más habitual. El tiempo es un preactivador muy poderoso que nos influye muchísimo aunque no nos demos cuenta de su impacto. Muchas personas dicen que se sienten más felices y satisfechas en general en los días soleados que en los días lluviosos, y no tienen conciencia de esta relación. Se sienten más realizadas cuando ven el sol brillando en el cielo azul, el mismo que ve Watson por la ventana del tren. Y este efecto no se limita a las sensaciones personales, también se hace notar en decisiones importantes. Un ejemplo, los estudiantes que examinan las posibles universidades en las que matricularse prestan más atención a los aspectos académicos en los días lluviosos que en los días soleados, y la probabilidad de que un estudiante se matricule en una universidad dada crece un 9% por cada incremento en una desviación típica de la nubosidad el día que hace la visita. Otro ejemplo, cuando el día está gris, los agentes de bolsa tienden a tomar decisiones de menor riesgo, pero si el día es soleado su exposición al riesgo aumenta. Y es que el tiempo hace mucho más que crear un marco más o menos agradable. Influye directamente en lo que vemos, en qué nos fijamos y en cómo evaluamos el mundo. ¿De verdad alguien querría basar en el estado de la atmósfera la elección de una universidad, una decisión financiera o la valoración de su felicidad en general? Sería curioso ver si se dan más rupturas de parejas en los días lluviosos. Por su parte, Holmes no hace caso del tiempo, se pasa todo el trayecto enfrascado en la lectura del periódico. Mejor dicho, no se abstrae por completo de él, pero es consciente de la importancia de centrar la atención y elige no fijarse en el día, aunque en su momento descartar el atractivo de Mary con aquel no me fijé. Claro que se fija. La cuestión es si luego decide prestar atención y dejar que el contenido de su desván cambie en consecuencia. ¿Quién sabe cómo le habría influido el día si en lugar de darle vueltas a un caso hubiera dejado vagar su atención? Pero en ese momento está centrado en unos detalles y en un contexto muy distintos. A diferencia de Watson, está muy preocupado, y con razón. Acaba de requerir sus servicios una joven que ha dicho estar desesperada y que no sabía a quién más acudir. Está totalmente absorto pensando en el caso, en el misterio que está a punto de afrontar. ¿Por qué nos ha de extrañar que vea en las casas un símbolo de la situación en la que ha volcado su mente? Puede que el tiempo no sea para él un preactivador tan incidental como para Watson, pero, no obstante, lo es. Con todo, se podría decir, y con razón, que Watson también ha visto el telegrama que ha enviado la atribulada joven. Y así es. Pero su mente está lejos de esta cuestión. Es lo que tienen las preactivaciones, actúan en cada persona de distinta manera. Recordemos que la estructura del desván mental, los prejuicios y las formas de pensar habituales deben interactuar con el entorno para que las influencias sutiles preconscientes influyan plenamente en los procesos de pensamiento, en lo que percibimos y en el hecho de que un elemento se abra paso hasta la mente. Imagine el lector que le presento varias series de 5 palabras y que le pido que haga frases con 4 palabras de cada serie. Aunque las palabras pueden parecer inocuas, algunas como solitario, cauto, Florida, desvalido, calceta y crédulo en realidad son lo que se conoce como estímulos clave o inductores. Si el lector agrupa estas palabras es bastante probable que le hagan pensar en la vejez. Pero si se distribuyen entre 30 frases de 5 palabras, el efecto es mucho más sutil, tan sutil que ninguno de los participantes que leyeron esas frases, 60 participantes en total, 30 en cada uno de los estudios originales, encontró en ellas alguna coherencia temática. Pero la falta de conciencia no implica que no haya un impacto.
Si el lector es como los centenares de personas que han realizado esta tarea desde el primer estudio llevado a cabo en 1996, ocurrirán varias cosas. Una es que ahora caminará con más lentitud que antes y hasta puede que un poco más encorvado. Las dos cosas evidencian el efecto ideomotor de la preactivación, su influencia en la acción física. Otra es que rendirá peor en una serie de tareas de aptitud cognitiva y responderá con más lentitud a ciertas preguntas. Incluso puede que, de algún modo, se sienta más viejo y cansado que antes. ¿Por qué? Porque se ha expuesto al llamado efecto de Florida, una serie de estereotipos relacionados con la edad que, sin que haya sido consciente de ello, han activado una serie de conceptos en el cerebro que lo han llevado a pensar y actuar de esta manera. Es una forma muy básica de preactivación. Pero los conceptos concretos que se han visto afectados y la distribución de la activación dependen básicamente de las características del desván de cada persona. Por ejemplo, si una persona procede de una cultura que tiene en muy alta estima la sabiduría de los ancianos, es probable que también camine con más lentitud, pero rendirá con algo más de rapidez en las tareas cognitivas. En cambio, si una persona tiene una actitud muy negativa hacia los ancianos, los efectos físicos que experimentará serán los contrarios a los que se suelen manifestar. Puede que camine más rápido y un poco más erguida para contrarrestar la preactivación inducida. Y esa es la clave, los efectos de la preactivación difieren y cada persona podrá responder de una manera distinta, pero lo que está claro es que responderá. En esencia, esta es la razón de que el mismo telegrama signifique algo diferente para Watson y para Holmes. En el caso de Holmes activa la pauta mental esperada en alguien habituado a resolver misterios. Para Watson, el telegrama apenas tiene importancia y pronto sucumbe al cielo azul y el canto de las aves. ¿Por qué esto nos habría de sorprender? En general podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que el mundo es un lugar más agradable y acogedor para Watson que para Holmes. Watson suele expresar un asombro muy sincero ante las sospechas de Holmes y sus deducciones más oscuras. Donde Holmes alcanza a ver una intención siniestra, Watson se fija únicamente en un rostro hermoso y agradable. Donde Holmes recurre a sus conocimientos enciclopédicos de otros crímenes del pasado y los aplica de inmediato al presente, Watson, al carecer de ese recurso, debe echar mano de lo que sí conoce, la medicina, la guerra y su breve estancia con el gran detective. Añadamos a eso que cuando Holmes trabaja en un caso intentando que encajen todas las piezas tiende a encerrarse en el mundo de su mente para aislarse de las distracciones externas. Por su parte, Watson siempre está presto a sucumbir a la belleza de un día de primavera o al verdor de las colinas ondulantes. Así pues, tenemos dos desvanes tan diferentes en su estructura y contenido que probablemente filtrarán cualquier dato o estímulo de una manera totalmente distinta. Siempre debemos tener en cuenta la mentalidad o actitud mental habitual. Toda situación se puede reducir a una combinación de objetivos y motivaciones del momento, de la estructura y el estado del desván en el presente, por así decirlo. Todo elemento desencadenante o preactivador, ya sea un día soleado, un telegrama que rebosa preocupación o una lista de palabras, puede dirigir los pensamientos en una dirección concreta, pero lo que activa y cómo lo activa depende, antes que nada, de lo que contenga el desván y del uso que se haya hecho de su estructura con el tiempo. Por otro lado, también debemos tener presente que un preactivador deja de serlo en cuanto nos hacemos conscientes de su existencia. Y aquellos estudios sobre el tiempo y el estado de ánimo, el efecto desaparecía cuando se hacía que los sujetos tomaran conciencia de que el día era lluvioso preguntándoles qué tiempo hacía antes de que indicaran su nivel de felicidad. Y lo mismo ocurre en los estudios sobre los efectos del entorno en las emociones.
la preactivación deja de actuar si se ofrece al sujeto una razón no emocional de su estado. Por ejemplo, en uno de los estudios clásicos de este fenómeno se inyectaba adrenalina a los sujetos, luego se los situaba en presencia de una persona que manifestaba una emoción muy intensa positiva o negativa, y los sujetos solían reflejar o imitar esa emoción. Pero cuando se decía a un sujeto que la inyección lo iba a excitar físicamente, la imitación posterior era mucho menor. Esto también hace que los estudios de la preactivación puedan ser muy difíciles de reproducir. Si dirigimos mínimamente la atención del sujeto al mecanismo de preactivación, lo más probable es que su efecto sea nulo. Cuando somos conscientes de las causas de nuestros actos, esas causas dejan de influir porque tenemos algo más a lo que atribuir las emociones o los pensamientos que se puedan haber activado, y ya no pensamos que el impulso procede de nuestra mente o se debe a nuestra voluntad. Activar la pasividad del cerebro. Entonces, ¿cómo logra Holmes liberarse de los juicios instantáneos y preatencionales de su desván? ¿Cómo consigue disociar su mente de las influencias que recibe del entorno en cualquier momento dado? La clave reside en la conciencia, en la presencia. Y es que Holmes ha convertido la etapa pasiva de absorber información como una esponja, en el sentido de que la esponja no decide qué absorbe ni cuánto, en un proceso activo, en la clase de observación tan propia de él que pronto examinaremos más a fondo. Ha hecho que este proceso activo sea el modo de funcionamiento habitual de su cerebro. En el nivel más básico, Holmes es consciente, como ahora lo somos nosotros, del inicio de los procesos de pensamiento y de la importancia de prestar mucha atención a este inicio. Si el lector se fija en el nacimiento de sus impresiones, sabrá de dónde proceden y tarde o temprano acabará por pillar a su mente antes de que se precipite a emitir un juicio, con independencia de que pueda ser acertado o no. Esto le permitirá fiarse mucho más de sus impresiones. Holmes no da por sentado nada, ni una sola impresión. No deja que ningún estímulo que pueda atraer su mirada le dicte si algo va a entrar o no en su desván y cómo se activarán sus contenidos. Siempre está activo y alerta para que nada se cuele inadvertidamente en su impoluto espacio mental. Es verdad que una tensión tan constante puede ser agotadora, pero el esfuerzo puede valer mucho la pena en situaciones importantes, y con el tiempo, veremos que es cada vez menor. En esencia, lo único que hace falta es que nos hagamos las mismas preguntas que Holmes se suele plantear. ¿Hay algo superfluo en la cuestión que nos ocupa y que influya en mi juicio? Casi siempre, la respuesta será sí. De ser así, ¿cómo adapto mi percepción en consecuencia? ¿Qué ha influido en mi primera impresión? ¿Y hasta qué punto esa primera impresión ha influido en otras? No es que Holmes no sea vulnerable a estas influencias, pero es muy consciente de su poder. Así que cuando Watson juzga sin pensarlo a una mujer o una casa, Holmes corrige de inmediato esa impresión con un sí, pero. Su mensaje es muy sencillo: debemos tener siempre presente que una impresión solo es una impresión. Reflexionemos unos instantes sobre lo que la ha causado y lo que puede significar para nuestros objetivos. El cerebro actuará siguiendo ciertos hábitos tanto si queremos como si no. Eso no lo podemos cambiar. Pero lo que podemos cambiar es si damos por válido ese juicio inicial o si lo examinamos más a fondo. También deberemos tener siempre presente la potente combinación de mindfulness y motivación. En otras palabras, seamos escépticos con nuestra mente y con nosotros mismos. Observemos activamente, más allá de la pasividad que nos es tan natural. ¿Ha sido algo el resultado de una conducta verdaderamente objetiva? Antes de calificar de angelical a Mary, ¿la hemos visto hacer algo en lo que basar esta impresión? ¿O se debe únicamente a una impresión subjetiva? Es que parece muy guapa. Cuando estaba en la universidad ayudé a organizar congresos sobre un modelo global para Naciones Unidas.
Cada año íbamos a una ciudad distinta e invitábamos a estudiantes de todas partes para que participaran en una simulación. Yo era presidenta de comisión, preparaba temas, organizaba debates y al final de los congresos daba premios a los estudiantes que, en mi opinión, lo habían hecho mejor. No parece muy complicado. Salvo lo de los premios. El primer año me fijé en que los representantes de Oxford y Cambridge acababan con una cantidad de premios desproporcionada. ¿Eran aquellos estudiantes mucho mejores, o ocurría algo más? Sospeché que sería lo segundo. Después de todo, había representantes de las mejores universidades del mundo y aunque era indudable que los delegados de Oxford y Cambridge eran excepcionales, no tenían por qué ser siempre los mejores. ¿Qué sucedía? ¿Acaso mis colegas que también daban premios no eran del todo imparciales? Al año siguiente me propuse resolver aquel misterio. Intenté observar mi reacción ante cada participante cuando hablaba, tomando nota de mis impresiones, de los argumentos expuestos y de lo convincentes que eran. Y así fue como me di cuenta de algo bastante alarmante: los estudiantes de Oxford y de Cambridge que me sonaban más inteligentes. De haber dos estudiantes que dijeran lo mismo, me decantaría por el que tuviera un acento británico. No tenía ningún sentido, pero estaba claro que ese acento activaba en mi mente alguna clase de estereotipo que sesgaba el resto de mi juicio hasta el punto de que, al acercarnos a la clausura del Congreso y al momento de decidir los premios, estaba segura de que mis delegados británicos eran los mejores. La verdad, no fue un descubrimiento muy agradable. Mi siguiente paso fue resistirme a ese prejuicio y para ello intenté fijarme únicamente en lo que decía cada estudiante y cómo lo decía. Planteaba temas que se debían plantear, enriquecía el debate, o se limitaba a reformular lo dicho por otro sin añadir nada realmente sustancial. Mentiría si dijera que ese proceso fue fácil. Por mucho que lo intentara, seguía viéndome atrapada por la entonación y el acento, por la cadencia de las palabras y no por su contenido. Y aquí es donde esta cuestión ya da más miedo. Al final, seguía sintiendo el impulso de otorgar a mi delegado de Oxford el premio al mejor ponente. Sin duda era el mejor, me encontré diciendo. ¿No será que compenso demasiado ese prejuicio y que, en el fondo, lo penalizo solo por ser británico? Al final resultaría que el problema no era yo y que mis premios eran más que merecidos aunque acabaran en manos de alguien de Oxford. De haber alguien con prejuicios, seguro que no era yo. Pero resulta que mi delegado de Oxford no había sido el mejor. Cuando examiné las notas que había tomado, vi que varios estudiantes lo habían hecho mejor que él. Mis notas contradecían por completo mis recuerdos y mis impresiones. Al final me decanté por las notas, pero la lucha duró hasta el último momento. Y ni siquiera después pude librarme de la incómoda sensación de que el representante de Oxford había merecido el premio. Las intuiciones son muy poderosas, aunque sean inexactas. Por esta razón, cuando estamos atrapados por una intuición que una persona es maravillosa, que una casa es muy bonita, que un empeño vale la pena, que un delegado es el mejor, es esencial que nos preguntemos en qué se basa esa intuición. ¿Realmente es de fiar o es que la mente nos engaña? Un medio externo y objetivo de comprobación como mis notas puede ser útil, pero no siempre lo tenemos a mano. A veces basta con que nos demos cuenta de que aun estando seguros de que no albergamos ningún prejuicio, de que nada externo influye en nuestras impresiones y decisiones, es muy probable que no estemos actuando de un modo totalmente objetivo y racional. En esta toma de conciencia de que en ocasiones es mejor no confiar en nuestro criterio reside la clave para mejorar nuestro juicio hasta el punto de podernos fiar de él. Es más, si estamos motivados para ser precisos, la codificación inicial tenderá a descontrolarse menos. Pero más allá de esta toma de conciencia se encuentra la práctica constante.
En el fondo, una intuición precisa no es más que práctica, dejar que la habilidad sustituya unas reglas heurísticas aprendidas. No nacemos destinados a actuar siguiendo unos hábitos de pensamiento incorrectos, pero lo acabamos haciendo a causa de una exposición repetida y por la falta de la atención consciente que Holmes procura dedicar a todos sus pensamientos. Quizá no nos demos cuenta de que hemos reforzado nuestro cerebro para que piense de una manera dada, pero, en el fondo, es lo que hemos hecho. Con todo, eso también tiene un aspecto positivo, igual que hemos enseñado todo esto a nuestro cerebro, también podemos hacer que lo desaprenda o que aprenda algo nuevo. Cualquier hábito se puede sustituir por otro. Con el tiempo, se pueden modificar las reglas heurísticas. Como dice Herbert Simon, uno de los pioneros del estudio del juicio y la toma de decisiones, la intuición es puro reconocimiento, ni más ni menos. Holmes cuenta con miles de horas de práctica más que nosotros. Sus hábitos se han ido formando tras incontables oportunidades en cada momento de su vida. Es fácil caer en el desánimo en su presencia, pero al final será mucho más productivo que nos inspiremos en él. Si él puede hacer algo, nosotros también. Solo es cuestión de tiempo. No es fácil cambiar los hábitos que se han desarrollado durante tanto tiempo que se acaban convirtiendo en el tejido mismo de nuestra mente. Ser conscientes es el primer paso. La conciencia de Holmes le permite evitar muchos de los errores que cometen Watson, los inspectores, sus clientes y sus adversarios. Pero ¿cómo pasar de esta conciencia a algo más, a algo que acabe dando impulso a la acción? Este proceso empieza en la observación, cuando entendemos cómo funciona nuestro desván mental y dónde se originan nuestros procesos de pensamiento, estamos en posición de dirigir la atención a las cosas que son importantes y apartarla de las que no lo son. Y en esta observación atenta nos centraremos a continuación. Citas. ¿Y qué se me da a mí, el sistema solar? Considero que el cerebro de cada cual es como una pequeña pieza vacía. De Estudio en Escarlata, capítulo 2, La ciencia de la deducción. Proporcióneme usted problemas, proporcióneme trabajo. De El signo de los cuatro, capítulo 1, La ciencia de la deducción. La señorita Morstan entró en la habitación. Es de primordial importancia no dejar que nuestro razonamiento resulte influido por las cualidades personales. De El signo de los cuatro, capítulo 2, la exposición del caso. Qué hermoso y lozano se ve todo, exclamé. De las aventuras de Sherlock Holmes, el misterio de Copperfield es